La Tierra, un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. Este episodio investiga la erupción volcánica más mortífera y destructiva en la historia de los Estados Unidos. El Monte Santa Elena, una montaña prístina y cubierta de nieve, de pronto hizo saltar por los aires 200 metros de su cima en un tipo de erupción que nadie había presenciado jamás. Los científicos que tratan de comprender qué hizo de este evento algo tan letal descubrirán pruebas de uno de los mayores corrimientos de tierra de la historia. Una onda expansiva lateral que destruyó 595 kilómetros cuadrados de bosque y provocó corrientes de barro descomunales que arrasaron los valles y destruyeron todo a su paso. Lo que los científicos han descubierto sobre este evento permitirá a los geólogos dar un paso más para comprender cómo se hizo la Tierra. Así se hizo la Tierra. El Monte Santa Elena. En el estado de Washington, a 160 kilómetros al sur de Seattle, se alza el Monte Santa Elena, uno de los 20 volcanes principales que forman parte de la Cordillera de las Cascadas, en la costa oeste de Norteamérica. Hasta mayo de 1980, era el centro de un bullicioso paraíso recreativo y de una próspera industria maderera. Este volcán tenía una silueta cónica preciosa. Se conocía como el Monte Fuji de Norteamérica. Era una enorme formación cóncava. Pero debajo de tanta belleza se ocultaba un secreto terrible. Esta montaña estaba fraguando algo con un potencial mortífero. La historia comenzó el 20 de marzo de 1980, cuando un terremoto con una magnitud de 4,2 despertó al Monte Santa Elena de un sueño que había durado 123 años. La última erupción conocida fue presenciada en 1857 por las tribus locales. En 1980, ese terremoto fue una señal alarmante, ya que los terremotos pueden indicar que se avecina una erupción. Los terremotos pueden producirse cuando el magma asciende desde el interior de la Tierra, agitando y quebrando la roca en su camino hacia la superficie. Una de las primeras señales que hubo fueron los terremotos que aparecieron a poca profundidad bajo el volcán. En cuestión de pocos días, se hizo evidente que esto era algo fuera de lo común, así que se extendió el rumor por la comunidad científica de todo el país y pronto todos empezamos a reunirnos en el Monte Santa Elena para intentar averiguar lo que estaba pasando, y lo que vimos fue que el volcán se estaba volviendo más y más activo. Los volcanes son peligrosos porque son difícilmente predecibles. Y en 1980 la ciencia de la predicción de erupciones volcánicas aún estaba en sus etapas iniciales. La última erupción explosiva que se había producido en los estados continentales fue la de Lassen Peak, California, en 1915. Desde entonces, casi toda la experiencia que los vulcanólogos habían adquirido provenía del estudio de las sosegadas corrientes de lava de Hawái. Los volcanes son sistemas naturales terriblemente complejos y siempre están llenos de sorpresas. Santa Elena nos sorprende en todo momento, igual que otros volcanes, pero estamos aprendiendo. Armados con los equipos científicos más avanzados, los vulcanólogos estaban ansiosos por estudiar una posible erupción. Pocos sabían entonces que estaban a punto de presenciar la erupción volcánica más mortífera de la historia reciente de los Estados Unidos. En Coldwater Ridge, a 9 kilómetros al noreste del volcán, instalaron un remolque con un equipo muy sofisticado y comenzaron a controlar la montaña muy de cerca. Desde allí, tenían una vista perfecta del volcán. Teníamos asientos de primera fila para contemplar la evolución y el despertar de uno de los principales volcanes de las Cascadas. Tuvimos mucha suerte y había gente con mucha energía, gente dispuesta a trabajar 15 o 20 horas al día. Además de los terremotos, otro indicador clave de actividad volcánica son las emisiones de gases. El magma, compuesto por roca incandescente y fundida, contiene gases que provienen de las entrañas de la Tierra a más de 50 kilómetros. Conforme el magma asciende desde las profundidades, cada vez encuentra menos rocas que lo oprimen, por lo que la presión disminuye.
Los gases disueltos en el magma escapan y ascienden hasta la superficie. Pero los gases no son solo un indicio del ascenso del magma. También son responsables del carácter explosivo de la erupción. Cuanto más aumente la presión de los gases en el interior del volcán, más explosiva será la erupción. Este es un experimento muy simple que ilustra la importancia de la presión del gas en el magma. Esta botella está parcialmente llena, tiene un 80% de agua. Y con esto vamos a simular una erupción volcánica. Voy a poner la botella aquí con mucho cuidado. Y la voy a inclinar un poco. Ahora voy a ponerme las gafas de seguridad. Y ya estoy listo para empezar a bombear. Vamos allá. Parece que ya hay un poco de gas en el fondo. Un poco más. Y la presión está llegando a los 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Lo hemos conseguido? ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Como en la botella, la presencia de gas en la superficie de un volcán es un signo inequívoco de que se avecina una erupción. En la primavera de 1980, la tarea de Casadevall era detectar estas emisiones de gas. El gas que buscaba era dióxido de azufre. Se trata de un gas que huele a huevos podridos y viene asociado a actividad volcánica. Pero la clave para las mediciones no era el olor. El secreto estaba en diferencias sutiles en el color de la luz. Este instrumento capta la luz del cielo y busca la presencia de determinadas moléculas como las de dióxido de azufre, que también retienen la luz del cielo. Y lo que hace es medir la diferencia entre la luz que absorbe el dióxido de azufre y la luz que hay en el resto del cielo. Durante marzo y abril de 1980, Casadevall y su equipo emplearon este instrumento para medir la cantidad de emisiones de gases. Suponían que los niveles de gas aumentarían antes de la erupción, conforme más y más magma ascendiera en el interior del volcán. Pero en 1980, esa suposición demostró ser incorrecta. Las emisiones de gas no variaron ni siquiera cuando los terremotos se volvieron más fuertes. Y se registraron cientos de pequeños temblores. Lo cierto es que no se produjo ninguna variación significativa. El nivel de dióxido de azufre de las emisiones era muy bajo y no había nada en aquellos índices que indicara que había una erupción a la vuelta de la esquina. Pero a finales de abril, tras 5 semanas de temblores, la montaña les dio otra pista de lo que se estaba gestando en su interior. En la cara norte se estaba creando una enorme protuberancia. Cualquier observador que mirara al volcán vería que ya no era como el monte Fuji, sino que la cara norte había comenzado a sobresalir y se estaba deformando. Todos queríamos comprender qué podía estar causando aquella deformación. Era la primera vez que los científicos podían observar la deformación de una montaña. En Coldwater Ridge instalaron un instrumento que emplea tecnología láser para hacer mediciones precisas de la velocidad a la que crecía la protuberancia. Lo que tratábamos de hacer era emitir un rayo láser desde este instrumento hasta un reflector que había en el volcán. Y al recibir la señal reflejada podríamos medir la distancia. Los reflectores que emplearon eran pequeños espejos de unos 7 centímetros que habían colocado en la protuberancia. Lo que ocurrió en 1980, antes del 18 de mayo, fue que la cara norte del volcán comenzó a sobresalir, por lo que la distancia empezó a reducirse. Y lo que detectamos fue que desde Coldwater 2, esa distancia disminuía alrededor de 1,5 metros al día. El 11 de mayo la protuberancia había crecido hasta alcanzar 137 metros. Jurisin tenía el presentimiento de que el causante era el magma. Como vulcanólogo siempre quieres saber lo que ocurre bajo la superficie de la Tierra y ese es el gran desafío porque nunca podrás estar ahí, solo puedes observar desde la superficie. Sabíamos que la cara norte se estaba deformando y sabíamos que algo debía estar causando esa deformación. ¿Qué podría ser? Podría ser magma que intentaba salir del volcán y por eso estaba empujando la cara norte. Eso era una posibilidad. Quizá los terremotos estuvieran haciendo que el volcán se volviera inestable por culpa de la gravedad. Quizás solo fuera un corrimiento de tierra muy lento.
Era algo difícil de comprender y no teníamos medidas que nos indicaran la causa. Lo más plausible era que el magma estuviera intentando salir de debajo del volcán. Conforme la protuberancia crecía, la cara de la montaña se volvía cada vez más inestable. Pero aún así los científicos no tenían ni idea de lo mortífera que aquella erupción resultaría ser. No lo supimos con seguridad hasta que ocurrió. Pero conforme la protuberancia seguía aumentando, supimos que nos acercábamos al final, aunque no sabíamos cómo sería. Había otros signos que indicaban una erupción inminente. Los terremotos se volvieron más frecuentes y fuertes conforme el tiempo avanzaba. Las autoridades se temieron lo peor y evacuaron la zona que rodeaba al volcán, limitando el acceso del público. En la primavera de 1980, los geólogos recibieron una serie de pruebas de que el monte Santa Elena se preparaba para una erupción. Los terremotos indicaban que el volcán estaba despertando. A pesar de que las emisiones de gas eran bajas y estables, una protuberancia en la cara norte indicaba que el magma estaba ascendiendo. Misteriosamente, tras el 14 de mayo, el volcán se tranquilizó. Apenas se producía actividad sísmica y la protuberancia crecía a un ritmo menor. El 17 de mayo, las autoridades cedieron a la presión y permitieron el acceso de residentes a la zona restringida para que recogieran lo que pudieran. Un segundo grupo debía acceder a las 10 de la mañana del día siguiente, pero aquel día ocurrió el desastre.